El doctor Enrique Lamadrid es uno de los grandes expertos de los estudios del Camino Real, de los estudios de la cultura del agua y de los estudios del folclore norteamericano, especialmente en el suroeste de los Estados Unidos. Tenemos la fortuna de contar con él para que nos ayude a entender cuál fue la historia y la herencia de lo que es ahora el norte mexicano, el noreste mexicano. Porque en su momento el norte y el noreste fueron parte de una gran región en la época novohispana y en la primera época mexicana, donde Texas, Nuevo México, Arizona, fueron parte más de lo que era la Nueva España y de lo que era México. Por lo tanto, hay una serie de elementos sociales, culturales, agrícolas, técnicos, que esta enorme región comparte. Aquí pues vamos a pedirle al doctor Lamadrid que nos hable de esa herencia, de esa vinculación cultural y social que hemos tenido pues hasta la fecha. Saltillo, Monterrey, Monclova, el mismo Durango, Chihuahua y toda la frontera pues siguen unidos de una manera social, cultural, económica. Hay que distinguir esa frontera cultural con la frontera moderna también, que tiene una característica de guerra, que tiene una característica de narcotráfico y que oculta el background social que ha existido y existe en nuestra frontera. Así pues, uno de los grandes expertos que nos puede hablar es el doctor Lamadrid. Él es profesor investigador titular de la Universidad de Nuevo México en Albuquerque y tiene una cantidad de textos y materiales que para todos nosotros en el norte de México son necesarios para conocer nuestra herencia, para conocer nuestro pasado y sobre todo para entender qué continuidad tenemos en los recursos, en la cultura, en el lenguaje inclusive de toda nuestra región. Los genízaros en Nuevo México. ¿Qué son los genízaros? Los genízaros en Nuevo México fue un término muy confuso, pero que al final acabó siendo relacionado a un grupo cultural, social, que estaba paralelo a la colonización novohispana. Paralelo también a los tlaxcaltecas que colonizan el Nuevo México. Y los genízaros en un momento dado fueron indios de otras tribus, de otras comunidades, indios mansos o indios que se acercaban como empleados, como peones, como ayudantes y además como mercenarios. Otro tema, las acequias en Nuevo México. La tradición cultural de apropiación, de llegada de los pueblos hacia tierras nuevas, implicaba inmediatamente la búsqueda de sistemas de riego, de sistemas que permitieran la sobrevivencia. Así sabemos nosotros que cuando se toma posesión del Nuevo México, Juan de Oñate, en un lugar cercano a lo que es hoy El Paso, Texas, el Paso del Norte, lo primero que busca es un sistema de captación de agua del Río Grande. Continuó y llegaron hasta San Juan Pueblo, lo que es ahora San Juan Pueblo, cercano a Santa Fe, donde permiten un elemento muy interesante de colonización y lo primero que se hace es una saca de agua. No fue útil lo que se hizo. Posteriormente, los tlaxcaltecas que acompañaron a Oñate buscan un elemento que permitiera una acequia. Y ellos se ponen a buscar un lugar muy interesante que es ahora la Fundación de Santa Fe. Pero ellos crean un barrio, el barrio de San Miguel,
de Analco, el barrio de San Miguel de los Tlaxcaltecas, paralelo a Santa Fe. Y en la época actual tenemos dos grandes acequias que en el mapa de 1760 o por allí del siglo XVIII aparecen y sobreviven. Eso es uno de los elementos importantísimos que encontramos como un testimonio histórico en Santa Fe. Santa Fe, lo interesante es que tiene lo mismo que tiene San Esteban de la Nueva Tlaxcala, un sistema de cultivar que permitió la expansión agrícola en aquella región. Hay una serie de cambios técnicos que vale la pena estudiar en algún momento, pero ahí está. Y todos los pueblos que se fueron fundados en el norte de Nuevo México tienen su base agrícola, tienen su base de acequias. Los textiles. Los textiles en Nuevo México tienen una herencia del norte de México, tienen una herencia muy importante ahora de Saltillo, porque Saltillo, en su gran esplendor textilero, cuando se producían una cantidad muy significativa de mantas que tenían un mercado increíblemente grande, internacional inclusive, generaron una gran fama de la famosa mantas de Saltillo. Bueno, en Nuevo México llegó la textilería. Hay una discusión si también ya existía en la época prehispánica, que probablemente sí lo hubiera existido, ¿no? Pero en 1808 llegan técnicos que ayudan a la mejora de la textilería en Nuevo México y que se volvió un gran mercado. Un gran mercado que a la fecha estos productos son productos de colección fabulosamente caros, pero que permitieron una presencia de lo que fue la tecnología de Saltillo allá. Bueno, esto me lleva a otra cosa. Sabemos nosotros también que de Saltillo, de Parras, o sea, de San Esteban, pues de Parras, salieron técnicos, ¿no? Agrícolas que ayudaron al establecimiento de la fruticultura. Hay un testimonio para Parral de un técnico tlaxcalteca que llega a hacer injertos. Lo más probable también es que esos técnicos hayan llegado al Paso del Norte, hayan llegado hasta Santa Fe, a Taos. No lo sabemos, no lo hemos buscado, pero eso es muy importante que lo tengamos en cuenta. Enrique nos menciona esto también. En la zona de Nuevo México hay una serie de tradiciones hidráulicas que se convirtieron en ceremonias. Las ceremonias agrícolas de las zonas de cultivar con riego tienen un patrón muy concreto que se deriva pues, del manejo del agua, como es lógico. No pedir el agua, agradecer el agua, repartir el agua. Esto le dio una característica muy interesante porque generó una estructura social que en muchas partes se estructura en términos religiosos como una cofradía religiosa. Estas cofradías no eran originales de Nuevo México, ni mucho menos estaban en todo el norte de la Nueva España, ¿no? Pero lo importante de Nuevo México es que las cofradías nuevo-mexicanas no perdieron su carácter religioso, que sí perdieron las cofradías mexicanas cuando se secularizan en el año de 1857 en México. Pero para esas épocas, Nuevo México, Texas, ya no era México, y las leyes de reforma, las leyes de Juárez, no llegaron a Nuevo México. Y entonces es una de las razones por las cuales las cofradías nuevo-mexicanas son tan interesantes para nosotros, porque nosotros ya no tenemos ese carácter religioso. ¿Qué le pasó al agua en México? Y eso es otra cosa importante. El agua que manejaban las cofradías, lo vemos claramente en Saltillo, lo vemos en Monclova y lo vemos en Parras y en los otros lugares, donde el agua que manejaba la cofradía pasó a manos del municipio. Y cuando pasan a manos del municipio, obviamente pierden su carácter de comunidad, de tlaxcalteca, pierden su carácter religioso,
y tienen otro carácter, ¿no? Que los llevó en la inmensa mayoría de los casos a su extinción. Pero es importante visualizar eso, porque a final de cuentas, en toda la zona de Coahuila, hasta el día de hoy, contamos con sistemas de riego. Nos falta mucho por conocer. Enrique nos habla de lo que es el Nuevo México en estos sistemas. Nuevo México tiene una herencia dancística verdaderamente fenomenal. ¿Por qué? Porque no se ha perdido la tradición de las danzas. Y hay un elemento importante de que esa tradición dancística se vincula con una tradición de matachines, que prácticamente viene desde Arabia, pasando por España, llegan a Nueva España y se sigue a muchas partes, pero que se vincula con la tradición dancística de Nuevo México, de indios cazadores, indios recolectores o indios con una agricultura incipiente o una agricultura ribereña, como eran los indios, los indígenas de Nuevo México. Esta es una fusión muy interesante que en Nuevo México permitió una sobrevivencia larguísima. Bueno, esa sobrevivencia la vemos hoy en día. Y Enrique es uno de los grandes estudiosos de esa herencia. Los hermanos de nuestro Padre Jesús. Los hermanos de nuestro Padre Jesús son en México una serie de hermandades religiosas vinculadas a las iglesias, especialmente para las ceremonias de Semana Santa. Son seculares, son seglares que se visten de penitencia con un saco, un mantón color morado, por eso les llaman también los morados, y son los que se encargan del ceremonial de Semana Santa en muchas partes. Los tenemos muy especialmente en Durango, en lo que es actualmente el estado de Durango, parte del estado de Zacatecas. Curiosamente, en Coahuila, curiosamente en Chihuahua, los hermanos como tales ya no están. Pero hay una herencia de organización social que se llaman las cuadrillas o lo demás, que están alrededor de los Cristos hoy en día. El Cristo de Bustamante, el Cristo de Parras, el Cristo de Guadalupe, Nuevo León y otros lugares. En Estados Unidos, los hermanos de nuestro Padre Jesús se convierten en los hermanos penitentes de nuestro Padre Jesús. Tienen una tradición también igual, semejante a la tradición de lo que eran los del norte de México, porque prácticamente era una sola diócesis, la diócesis de Guadiana, que tenía, empezaba en Durango, pasaba por Saltillo y se seguía y llegaba hasta Santa Fe de Nuevo México. Y ahí hay una tradición heredada en términos de ritualidades, de cánticos y lo demás. En Estados Unidos tienen una diferencia. Fueron prohibidos por la Iglesia Católica y los hermanos de nuestro Padre Jesús lo único que hacen es irse a la clandestinidad y generan una tradición estructural donde ellos crean sus propios rituales, crean sus propias iglesias a las cuales les llaman las moradas. Y tienen una importancia trascendente en la historia y en el acervo cultural de Nuevo México. Y en eso el doctor Lamadrid es un verdadero experto. Los caminos. Es importante señalar que nosotros estamos hablando del camino real de tierra adentro, del camino real de tierra afuera, y más o menos tenemos idea nosotros lo que sucedió de la colonización en México, en la Nueva España, desde Zacatecas hasta Santa Fe de Nuevo México. También conocemos con bastante claridad ya lo que fue la fundación del Camino Real de los Texas, ¿no? Bien, pero poco conocemos nosotros de la comunicación que existe en Estados Unidos, pero desde la época novohispana. El doctor Lamadrid nos habla de un gran promotor de caminos que se llamó Pedro de Vial. Él nos habla con detalle la comunicación que hubo de San Antonio a Santa Fe. Nosotros poco conocemos de eso. También inclusive hay otro camino que no lo menciona el doctor Lamadrid, pero vale la pena mencionarlo también, que es el camino de Santa Fe a Monterrey, lo que es ahora Monterrey, California. Es otro camino muy importante
que fue hecho en la época novohispana. Y finalmente, el doctor Lamadrid hace mención de la vinculación de Santa Fe con Missouri y de Santa Fe con San Luis, cuando ya está muy cerca la independencia, en la independencia mexicana, y posteriormente cuando los territorios del norte de México se pierden y pasan a ser Estados Unidos. Un elemento importante, los comanches. Un elemento importante que está presente en el norte de México, en el sureste de los Estados Unidos, es la presencia de los indígenas. Indígenas recolectores, cazadores, que después de la guerra del Mixtón, después de la guerra chichimeca, en el norte de México no perdieron, no desaparecieron. Hay que decirlo con tristeza, que los grupos indígenas fueron prácticamente aniquilados en el año de 1908, ya en el siglo pasado, por el ejército mexicano y por el ejército norteamericano. Quedaron restos en Estados Unidos de lo que se llaman las reservaciones, y aquí en México quedaron restos, pues prácticamente que se volvieron invisibles. Pero la presencia de los recolectores y de los cazadores en México está. Los hemos ido descubriendo como pueblos ganaderos, como pueblos pastores. Ahí están ocultos, nos hace mucha falta la investigación, pero Enrique conoce con detalle quiénes fueron los comanches. Y él los conoce, los encuentra y nos platica de ellos. Finalmente, para el doctor Lamadrid hace una mención de una serie de colegas que han venido trabajando la herencia cultural y nos habla del doctor Joseph Sánchez, nos habla del doctor José Rivera, nos habla del doctor José de la Cruz Pacheco y de una serie de académicos y de investigadores de todo el norte de México y sureste de los Estados Unidos, que han venido entregando su conocimiento para la divulgación, para la información y sobre todo para el rescate de muchos elementos para que conozcamos la hermandad cultural que hay en el norte de México y sureste de los Estados Unidos. Creo yo que estas pláticas, estas charlas son fundamentales para ir conociendo cómo tenemos tantos lazos culturales e históricos, ¿no?, y contemporáneos que nos permiten continuar y evitar esos rechazos que en términos de política, en términos de estructura económica, se generan, y que estos pueblos hermanos, herederos de la tradición del norte de México y sureste de Estados Unidos tienen. Y yo creo que este aporte que hace el Instituto de Cultura del Estado de Coahuila es un aporte sustantivo para lograr estos objetivos. Mis estudios se han concentrado en nuestra rama del Camino Real y el de Tierra Adentro. Y por eso menciono el personaje, el gran personaje de Pedro de Vial, ¿no? Fue el primer viajero entre San Antonio y Santa Fe, porque estos ríos, estos valles son los únicos lugares habitables, ¿no?, para poner poblaciones enteras, y son como ríos paralelos en el desierto. Los dos ríos se desembocan en el Golfo de México, el seno mexicano, y Pedro de Vial fue el primero de vincular las dos ciudades, y la ruta que tomó posteriormente fue la ruta del camino a Santa Fe, de Missouri a Santa Fe. Entonces, pero vamos a hablar de las primeras épocas, ¿no? El estudio que Tomás Martínez Saldaña y yo hicimos, hemos hecho varios recorridos, él con mis estudiantes, hemos ido a Zacatecas varias veces, por todo Chihuahua,
y recogiendo, haciendo entrevistas, recogiendo fotografías, etcétera. Y luego publicamos nuestro artículo en una antología reciente, acaba de salir, que se llama Nación Genízara, Ethnogenesis, Place and Identity en New Mexico. Y trabajamos sobre el tema de Analco en Santa Fe, Analco de San Miguel de los Tlaxcaltecas, es el nombre completo que se usa. Y después de la gran rebelión de 1680, pues todos los residentes huyeron de Santa Fe y regresaron muy pocas familias tlaxcaltecas, quizás 4 o 5 de las muchas que hubo por ahí. Y dentro de 2, 3 décadas, San Miguel de Analco se habitaba por los genízaros. Todos los genízaros que contaban con su libertad después de cumplir con su servicio, de ser criados, tejedores, vaqueros, etcétera, se juntaron en Santa Fe y en Analco, en el barrio Analco, al otro lado del río, y por fin un gobernador les dio mercedes, ¿no? Les dio sus propias tierras. No tenían trabajos, no querían trabajos porque todos habían sido esclavos. No tenían tierra y estaban sin oficio, digamos, ¿no? Y el gobernador Tomás Vélez Cachupín fue el segundo en darles estas grandes donaciones de tierras en el siglo XVIII que sobreviven hasta hoy en día, ¿no? Así que ese fue el vínculo que hicimos entre el siglo XVII y XVIII, yo y Tomás, trazando estas historias que todavía son muy presentes en la memoria cultural de los nuevos mexicanos, de la gente de Santa Fe y especialmente la gente de los pueblos de las Mercedes, que todavía conservan sus identidades como genízaros, ¿no? Pero hay imágenes aquí de la diáspora tlaxcalteca, ¿no? 1577, la fundación de Saltillo, y posteriormente San Esteban de la Nueva Tlaxcala en 1591, la fundación de Santa Fe 1609 y San Antonio de Béjar 1718. De ahí pasamos al tema de la famosa Sor María Jesús de Ágreda, una especie de, famosísima en todo el norte de México. Todas las fachadas que he visto de catedrales en el norte de México tienen su imagen ahí con la pluma en la mano, y es la que llegó a las partes más despobladas de Texas y Nuevo México para anunciar a los indios que pronto venían los misioneros. Ella era como una especie de proto misionera que nunca llegó en carne y hueso, pero el proceso se llama bilocación, de estar en 2 lugares a la vez, ¿no? En su convento en Ágreda y en los lugares más remotos de Texas y Nuevo México. Y algunas de las primeras misiones en Nuevo México se nombraron por ella, ¿no? Y por la Inmaculada Concepción de María. El pueblo Cuelotze, también le dicen los humanos. En 1620 llegan noticias de ella, y Fray Alonso de Benavides escribe un memorial anunciando noticias de María de Ágreda en estas zonas, ¿no?
Luego hablo me encanta la cultura popular. No soy antropólogo, soy hispanista, ¿no? Me, me encanta todo lo que es el romancero, el estudio de los festivales. Y hay que mencionar la danza de la conquista, los matachines que en Zacatecas y al sur de Zacatecas se llaman matlanchines, pero es la misma familia de danzas y es una representación de la conquista de México, pues, ¿no? Hay un rey que se llama Moctezuma, hay como una angelita que se llama Malinche, y no tiene nada que ver con esas Malinches traicioneras, sino las Malinches maestras, las Malinches de las mismas danzas de México, ¿no? So eso lo mencionamos como parte de este gran conjunto. Y hay que hablar de las terribles guerras del norte, pues casi no hubo generación en ninguna parte que no sufrió guerras, ¿no? Las guerras con los chichimecas aquí en Nuevo México, la rebelión de los indios pueblos, que fue una rebelión que tuvo lugar en todo el norte de México, ¿no? La guerra de los tepehuanes y todo eso. Pero en Nuevo México pasó algo interesante cuando volvieron los españoles mexicanos, y ya para la vuelta, así se llamaban ellos a ellos mismos, españoles mexicanos, ¿no? Los nacidos aquí, y establecieron una alianza con los indios pueblo, o sea, los indios Queres y Tano y Zúñi, para proteger la provincia de los Comanches y los Apaches, ¿no? Y esa alianza siguió hasta los tiempos modernos. Pero un producto de esas guerras son los cautivos, ¿no? Que todo el mundo tomaba, no era cuestión de territorio para tomar, era la importancia, lo que se ganaban en las guerras eran personas, eran mujeres y niños, tanto aquí en Norteamérica como en España, ¿no? Esas fronteras entre moros y cristianos allá en España, pues cada lado tomaba cautivos y hacían rescates, y la imaginación popular muy, muy inspirada por las historias de cautivos, los romances de cautivos, y los que salen aquí son una especie de proto-corrido. Hay décimas aquí en esos años, y nació un género nuevo en Nuevo México que se llama la indita, y todas las inditas de las cautivos, el cautiverio, se cantaban aquí, ¿no? Y las más famosas, la cautiva Marcelina, la cautiva Plácida Romero, hasta las últimas guerras apaches en el siglo XIX. Entonces, ¿qué más? Hablando de genízaros, de esa gente cautiva, de esa gente que tenía que pagar su rescate si fueron comprados en los grandes mercados de esclavos, pero tenían derecho de ser libres a la edad de casarse. Solo iban al cura, tenían sus 14 años los hombres, las mujeres sus 12 años, y una vez casados ganaban así también su libertad. Pero ellos, además de ser soldados, los genízaros, además de defender Nuevo México, eran los trabajadores de los obrajes, los obrajes, sobre todo de Santa Fe, los había en Albuquerque también.
aquí era muy buena región para el ganado ovejuno. Había miles y miles de ovejas y toneladas de lana, pero el nivel técnico, digamos, el nivel de calidad de los tejidos era muy bajo, ¿no? Y hay un episodio muy interesante pasa en el siglo XVIII, pero mandan desde Saltillo, unos hermanos Bazán que llegan a Santa Fe y hacen una especie de revolución de diseño, de técnica, de maquinaria, todos los nuevos telares y salió algo muy interesante, todo un estilo, el estilo Río Grande, que es la tremenda influencia de los tejidos y los tejedores de Saltillo en Nuevo México. Eso es notable porque obviamente no llegaron por el camino real de tierra afuera, tuvieron que regresar, tuvieron que ir a Zacatecas, quizás no sé cuál fue su itinerario, pero ahí empieza la historia de los tejidos famosos del Río Grande en Nuevo México. Entonces, sigo al tema de los comanches. Aquí llegaron en 1706 y hubo guerra casi continua por 80 años. No hicieron las paces con ellos hasta 1786, cuando el gobernador de Anza, el mismo fundador de San Francisco, era de Arizona, llega a Nuevo México y empieza a negociar, hace una sola campaña militar con su caballería volante, con sus jinetes volante, ¿cómo se dice eso? Y pudieron derrotar a un jefe de guerra muy famoso que le decían Cuerno Verde. Y después hubiera sido imposible derrotar a todos los comanches, eran tan numerosos, pero empezó a negociar este señor. Fue uno de los grandes gobernadores de Nuevo México. No tiene su bronce aquí, pero trajo la paz, una paz comanche que duró hasta la actualidad realmente, ¿no? Y en Texas fue otra historia. En Texas, después de un tratado que hizo Pedro Vial en 1785, Texas pasó a manos de los Texians, ¿no? En inglés, para distinguirlos de los Texans. Los Texians son los tejanos americanos, así se escribe Texian, ¿no? Y el Texas de ellos se escribe con la X y Texas de los mexicanos se escribe hasta la fecha con la J, ¿no? Esa es la costumbre de ortografía. Pero en San Antonio, el año después que terminó el tratado con los comanches, los americanos organizaron una gran reunión en San Antonio de todos los jefes comanches más importantes. Llegaron ahí con sus segundos, los encerraron en la casa de concilio y mataron a todos. Y posteriormente fue una guerra en Texas, fue una guerra sin cuartel que duró casi que duró mucho tiempo más por ese error que cometieron, ¿no? Aquí hay muchas celebraciones sobre los comanches. En todos los pueblos la gente viste de comanche, ¿no? Hacen una especie de
es una cultura mimética que tienen, se visten de comanches y comparten ese poder que tenían los comanches sobre ellos y celebran la paz. Y esa costumbre tenemos en los pueblos nuevo mexicanos también. Hay toda una serie de celebraciones que se llaman los comanches. Hay un auto de entrada, un auto de victoria que se llama los comanches, que representa a caballo la derrota de ese jefe Cuerno Verde. Hay danza en Ízara. Entonces hay de todo eso. La cultura popular es muy rica aquí, tiene una profunda raíz y solo, bueno, en Texas hay matachines, sobre todo en la zona del sur, pero aquí hay en todas partes y de aquí para Zacatecas, incluso en Coahuila he visto fotos. Nunca he presenciado fiestas de matachines ahí, pero sé que muchos pueblos lo tienen, ¿no? Porque ahí siguiendo la historia, ¿no? Después de la independencia de Texas y la República de Texas, que el nacimiento del nefasto destino manifiesto, el mismo Sam Houston dice la anécdota que en el Congreso en Austin, tenían los mapas y no sabían dónde poner la frontera occidental de la gran República de Texas. Y muchos delegados querían que el Océano Pacífico fuera la frontera. Y Sam Houston mismo dijo, no, ¿cómo vamos a defender? ¿Cómo vamos a explorar eso? ¿Cómo vamos a defenderlo? No, nuestra frontera será el río Bravo, el río Grande del Norte. Y efectivamente así aparece en los mapas de la época. Y todo lo que es el este del estado de Nuevo México actual, le decían Santa Fe County, el condado de Santa Fe. Pero nunca nos preguntaron aquí si queríamos ser tejanos. Y hay una tremenda hay una tremenda como competencia entre Nuevo México y Texas y aquí los tejanos no son tan bien recibidos. ¿Por qué? Porque por las dos invasiones militares que aparecieron aquí y después una llegada de un sinfín de filibusteros cuando entró el tren. Pero hay que hablar un poco de la famosa la llamada Texas Santa Fe Expedition, que los historiadores americanos dicen que fue un intento de establecer el comercio con Santa Fe, pero si eso querían, ¿por qué llevaron todo un ejército para hacerlo, verdad? Entonces llegan y gracias a nuestros aliados, los comanches nos avisaron, fueron a Santa Fe a decirle al gobernador que hay un ejército entero de tejanos que van a llegar a Santa Fe, piensan tomar Santa Fe. Y mientras tanto, en el viaje desde Austin, todas las noches mataban a uno o dos, robaban caballos, hacían más allá del alcance de una escopeta, se paraban en las piedras, riéndose de los americanos, sacando las nalgas para afuera y riéndose de los americanos. Y los americanos llegaron con hambre,
habían perdido bastantes y gracias a la defensa que montó, montaron los comanches de Nuevo México y sus aliados ahí, o sea, nosotros. Y entonces los toman prisioneros sin resistencia y los mandaron a México en una marcha forzada. Muchos murieron. Fue un poco controversial. Trataron muy mal a los tejanos, los militares mexicanos en esa marcha. Pero como a mí me gusta la cultura popular, salió una décima de la época de 1841 que yo sé cantar y con permiso de ustedes, con mucho gusto se la canto, y refiere al general Cook que estaba a cargo de toda la expedición que iba a Nuevo México, y va así. Se llama Tejanos Vencidos, 1841. Y dice así: Cook a México pasó con su escuadra la tejana a reclamar a Santana las tierras que le vendió. Pero Armijo no entregó lo que ellos venían cobrando, pelotazos les fue dando a todos esos señores. Vengan otros cobradores, que aquí está Armijo pagando. Leyes y constitución traían para sistemar y la esclavitud plantar. Era toda su intención. Ellos reclaman unión. Y es un fragmento de décima que sobrevivió hasta nuestros tiempos. Y pues 10 años después llega la expedición, pues toca la invasión militar ya de Nuevo México. Sí hubo resistencia, no en Santa Fe, porque los ricos de Santa Fe ya tenían sus fortunas o sea, how do you say invested? Sus fortunas, bueno, ya estaban con el comercio de Missouri. Tenían todo invertido, es la palabra que buscaba. Y así nos pasó, ¿no? Fue una traición de los elites a los campesinos o mexicanos. Nos vendieron a Estados Unidos. Y el gran ejemplo de resistencia cultural para nosotros viene de Texas, para hablar positivamente de nuestros hermanos tejanos. Y hay mucha evidencia de esto en la cultura popular, en los corridos, en la manera que se cantan los corridos. Uno de los primeros de Texas se llama el corrido de Kansas, de los 60s del 19, cuando empiezan a llegar los trenes a Kansas. Estas llevan todos los novillos de Texas para el norte, ¿no? Y estas son las novilladas más grandes que se ha visto en la historia hasta ese punto. Y siempre cuando un tejano canta el corrido de Kansas, se jacta de que solo 10 mexicanos podían manejar una manada de 500 novillos, y 30, 50 vaqueros americanos ni podían, se sentaban en el suelo y lloraban. Y la manera en que se canta ese mismo corrido en Nuevo México, se canta no como celebración de victoria, sino como una especie de alabado, porque en una estrofa entra la voz de una
de una mujer preguntando por su hijo que fue muerto por un toro en el corral y ella llorando, y eso se canta al estilo nuevo mexicano. Este espíritu nuevo mexicano, yo le digo el sentimiento trágico de la vida, la resistencia cultural aquí se manifiesta así, pues celebrando la victoria sobre el dolor, digamos, ¿no? Sobre la tragedia. Nuevo México era un valle de lágrimas, rodeado de enemigos. Hay alabados en el sur de Coahuila que están asociados, al parecer, a Fray Antonio Margil de Jesús, misionero franciscano, principios del siglo XVIII. De hecho, un ponente nos va a exponer algo de estos alabados. ¿Hay alabados allá? ¿Nos puede platicar algo sobre esto, sobre alabados en Nuevo México? Sí, cómo no, son los cánticos de los hermanos de nuestro Padre Jesús Nazareno, que fue una cofradía. Cuando llegan las reformas borbónicas, las muchas cofradías que había en el norte de México se consolidaron, y uno de los colegas en Durango hablan de los archicofradías, ¿no? Que llegaban los religiosos y decían que ya basta tenemos muchas cofradías, ahora van a ser hermanos de nuestro Padre Jesús Nazareno y nos van a ayudar a gobernar estas comunidades, nos van a ayudar con la agricultura, ustedes serán la autoridad en sus comunidades, y lo tomaron muy en serio. Y pasa algo interesante, y esto hicimos 2 viajes durante durante la Cuaresma a Chihuahua y Durango, con hermanos de aquí, buscando a los hermanos de las mismas cofradías que sobrevivieron la reforma en México. El mismo Benito Juárez, el benemérito, acabó con muchas instituciones populares, ¿no? de otras épocas en su proyecto de modernización. Y aquí en Nuevo México no tuvimos reforma, ya era parte de Estados Unidos, y sobrevivieron instituciones populares muy interesantes como estas cofradías, como su tradición de cánticos y rituales, y también el gobierno tradicional de acequias. Y esto, según el profesor Martínez, que lo ha estudiado mucho en México, estas mismas cofradías eran los mayordomos de las acequias, vigilaban el agua en el desierto, que es una gran responsabilidad. Pero fuimos y visitamos con la ayuda de un buen colega, José de la Cruz Pacheco Rojas, localizamos un grupo de hermanos independientes. Hay muchos hermanos de nuestro Padre Jesús Nazareno, los hay en Cuencamé, los hay en el mismo Durango, pero los jefes son los párrocos y los agustinos, los mismos padres agustinos en el caso de Durango. Pero al sur de Durango, en un pueblo al sur de Durango, encontramos una cofradía independiente que tenía cuadernos con alabados con los mismos textos que se encuentran aquí en Nuevo México. Las tonadas distintas, pero parecidas, muy parecidas, y todo un estilo de canto muy antifonal. O sea, siempre
el coro responde a cada estrofa nueva, los rezadores siguen con la historia del alabado en particular y el grupo responde. Y estos son hermandades, pero toda la comunidad está ahí, mujeres, niños, y hasta la fecha la cuaresma se celebra así en Nuevo México. Y en México solo en ciertos lugares. Pues seguimos en el tiempo, llega la guerra de secesión norteamericana, los yanquis abolicionistas en contra de los rebeldes esclavistas. Y para nosotros aquí en Nuevo México nunca fue la guerra civil, que así se llamaba en el resto del país, pero aquí era pues simplemente otra invasión armada de los tejanos para apoderarse de Nuevo México y ser los dueños de Nuevo México. Y la resistencia fue fuerte, los derrotamos y los mandamos a Texas. Pero muy curiosamente, o quizás no muy curiosamente, entre las filas de los tejanos hay uno que otro tejano mexicano que quiere pelear con los yanquis, porque en Texas los yanquis son los más infames, ¿no? Son esos gringos que quieren apoderarse de todo el país y hay que resistirlos y fueron convencidos de que su destino era defender Texas de la Unión Americana. Y aquí hay un poema muy curioso que se puede compartir. Es un tejano mexicano confederado. Y ya está, lo interesante es que ya está para desertar. Está explicando a la querida lo que está pasando y quizás escribiendo su carta de despedida y ya está cansado de la guerra, ya está listo para desertar. Adiós, Aurelia, querida, ya se acerca el enemigo. Del clarín oigo el tañido, dame la mano, adiós. Y dice, soy soldadito tejano que he prestado mi opinión a ir a pelear con los yanquis, muera la Constitución. Si un soldado sale herido por defender su bandera, le dicen viva bandera al pie del batallón. Soldados confederados, ¿cuándo los volveré a ver? Ir a pelear con los yanquis hasta morir o vencer. Y implica muy claramente que es desertor. Quizás oyó a los soldados nuevo-mexicanos hablando español y vio muy claramente que los defensores aquí eran mexicanos y para qué pelear con ellos, ¿no? Pero un poema muy, muy interesante que se recogió en los años 30. Quisiera regresarme un poquito, doctor, a un tema que tocó hace unos minutos. ¿Hay evidencias allá en Nuevo México sobre las cofradías haciendo manejo de las acequias? Pues sale algo muy interesante aquí. Llega el mutualismo aquí cuando durante el movimiento en que se hace popular en toda Latinoamérica, hasta en Argentina y Chile, sale este movimiento y de los ¿qué dije? De la sociedad, las sociedades protectivas, ¿qué dije? Son los las sociedades mutualistas, era la palabra. Los mutualistas, llegó el movimiento aquí de las minas de Arizona. Era la única protección que tenía el minero mexicano en las minas de Arizona. Era hacían
colectaban cuotas de sus miembros. Funcionaba como como un seguro social entre ellos, ¿no? Se ayudaban. Si alguien moría en la mina, pues pagaban el cajón, el ataúd. Y cuando llegan los mutualistas a Nuevo México, la lista de miembros es idéntica a la lista de hermanos en las moradas. Y hay evidencia en los cuadernos de los mutualistas y también en los cuadernos de curiosamente, los cuadernos de los hermanos. Escribían con el único papel que había, que eran estos cuadernos, los decoraban y en una parte había todos los textos de los alabados y en otra parte había apuntes sobre información vital de la familia y la comunidad, quién se moría, quién nacía y también apuntes de la asociación Acequiera, que pues es la misma gente, ¿no? Participan en tres gobiernos. Esto ya existe para finales del 19 y existe hoy en día. El mutualismo está vivo en Nuevo México, muy decaído en comparación a los años 30 y 40, fue el auge realmente, pero sí hay evidencia que para probar la idea del doctor Martínez, que estas cofradías hacían todo. Cuando no había padres, pues enterraban a la gente. No tenían autoridad de hacer misas, pero hacían rosarios, hacían sudarios, hacían toda el ciclo de ritualidad en los pueblos. Y también si había algún joven descontento por ahí, podían corregir al joven y decirle, pues no puedes estar robando caballos y aquí está tu castigo, etcétera. Eran como la policía rural sin uniformes, ¿no? Pero cuidaban así sus comunidades y cuidaban sus acequias, su manejo del agua. Pero para eso tenían sus reuniones de las asociaciones acequieras, pero muchas veces se usaban las moradas para esas reuniones, ¿no? Y ya para fines del siglo hasta tenían asociaciones literarias, hacían debates, hacían poesía popular, publicaban en los periódicos. Es muy interesante la situación. No había escuelas públicas en Nuevo México hasta 1880, pero en 1880 había 45 periódicos en español en Nuevo México. ¿Dónde está la gente aprendiendo a leer? Pues en casa, en la mesa, con los padres, con la familia, porque si no sabían leer, no podían defender sus tierras y así aprendían a leer en inglés también por ese mismo medio. Es una sociedad muy asediada. No hay ninguna institución americana que nos ayude, pero nuestras comunidades sobrevivieron y con estas organizaciones tradicionales de nuestro pasado, ¿no?